Muy buenas, bueno, ya estamos aquí de nuevo, ahora con Rubén Cuenca, que es nutricionista y nos va a hablar sobre todo, vamos a tratar el tema de entrenamiento del estómago. Y antes de nada, Rubén, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar hoy aquí un sábado por la tarde, que sé que encima estás ocupado hoy con la cena de empresa, creo que me dijiste. Eh, sí, pues nada, pues mira, teníamos que esperar que podía haber llegado un poquito antes a casa, pero bueno, se nos ha retrasado mucho la comida y nos tenemos que conectar aquí en la calle, pero bueno, espero que nos oigamos bien y no tengamos problemas. Ponernos por el chat si se oye correctamente a los dos, ¿vale? Ya que por la calle pues igual se oye un poco más flojito, pero ponernos por el chat si se entiende correctamente y así le podemos dar. Y nada, Rubén, antes de nada, cuéntanos quién es Rubén y por qué se dedica a la nutrición deportiva. Mira, bueno, me llamo Rubén Cuenca, ya tengo 45 años y bueno, me dedico a la nutrición deportiva porque, bueno, independientemente que toda la vida haya hecho deporte, he estado muy dedicado al ciclismo en mi época que me tocaba, que digo yo, ¿no? Desde que era pues un chiquillo hasta prácticamente los 24, 25 años. Yo en su momento estudié, cuando me tocaba, estudié farmacia, hice la licenciatura en farmacia y estuve unos años trabajando en el mundo farmacéutico. Y bueno, con 33 años o 32 años, unas circunstancias, tuve un accidente y bueno, me decidí a estudiar el grado de nutrición y ahora pues como unos 10 12 años empecé a ejercer como nutricionista y evidentemente pues como nutricionista deportivo, que es lo que siempre me ha llamado la atención porque es lo que yo he vivido desde siempre y al final que es donde puedo aportar algo, no sé si diferenciador, pero algo también por los conocimientos y por la propia experiencia. ¿Y dónde te puede la gente encontrar ahora mismo? ¿Dónde te puedes seguir o dónde estás trabajando? Yo tengo la consulta presencial en Albal, en un centro bueno, en una clínica de nutrición, fisioterapia y readaptación de lesiones. Se llama V-Training Sport Clinic, estamos en Albal. Y luego pues tengo sesiones online pues, para la gente que no es de la zona. Y bueno, pues la gente puede contactar conmigo o bien por Instagram, R Cuenca Nutrición, y bueno, ya pues, con el propio Instagram ya está el teléfono y la manera de contactar conmigo. Perfecto. Y en todos esos deportistas así de resistencia que te llegan ahí a la clínica o a las consultas online, una vez ese primer día que haces como las preguntas de todo lo que están haciendo hasta entonces sin la ayuda de un nutricionista, ¿cuáles son así los errores más habituales que ves que están cometiendo sobre todo corredores de carreras así más de fondo, de 10 kilómetros hacia arriba? Vale, sobre todo, y pasa más con los corredores que con otro, a lo mejor otro tipo de deporte de resistencia, pues como el ciclismo o un triatleta, ¿no? Que hace media distancia o distancia Ironman. Los corredores los corredores a pie, ¿no? Los atletas, largas distancias, trails de montaña, maratones. Es verdad que los últimos 3 4 5 años viene ya la tendencia, la gente, o bien porque los compañeros hemos ido educando a los corredores a la importancia de tomar hidrato de carbono y alimentarse bien durante las carreras, pero aún así pues sigue viniendo en la necesidad o la gente viene pensando que tengo que ser muy eficiente en el metabolismo de las grasas, si soy capaz de correr 3 horas a pie sin comer nada, mejor. Y si soy capaz de correr 4 horas sin comer nada, mejor también, ¿no? Entonces, eso es uno de los errores principales. Y el otro error, pues que, son, claro, por las propias molestias que ocasiona el efecto, ¿no? De saltar de la propia carrera, muchos atletas vienen pues ya muy mediatizados, ¿no? Que no pueden comer, que no pueden comer nunca nada, ni antes ni durante. Perfecto. A mí, por ejemplo, lo primero que has dicho, Sí, siempre decía, perdona, que ya vienen muchos pensando que el comer antes o durante una prueba determinada, a partir de lo que tú dices, de 10 kilómetros, que ya me va a sentar mal a nivel intestinal, ¿no? Que tengo que correr con el estómago vacío, con el intestino vacío, porque así voy a sentirme más cómodo, ¿no? sí, Sí que es verdad que puede ser.
que puedes sentir cierto confort intestinal, pero tu rendimiento no va a ser mejor. A mí, por ejemplo, has hablado que el primer error como que era la falta de hidratos de carbono y Sí. siempre que hay una publicación de hablando sobre la importancia de los hidratos de carbono, siempre me sale algún hater de lo mejor es correr sin hidratos de carbono porque el azúcar es malo, es cancerígeno incluso, te va Sí. a hacer diabético. ¿Qué les dirías a esas personas? Bueno, evidentemente tenemos que distinguir entre niveles de corredores, ¿no? A la hora también de distinguir niveles de ingesta, pero tenemos que entender que es un contexto de ingestas de hidrato de carbono y en muchos casos azúcares simples o azúcares de una velocidad de absorción muy rápida, en el contexto en que metabólicamente mis mitocondrias están utilizando hidrato de carbono de manera muy fácil. Por lo tanto, no voy a tener ese problema de pico de azúcar, ¿no? Y sobre todo que los que conocemos la fisiología, que yo esto lo digo, repito mucho, los nutricionistas, los entrenadores, debemos de ser fisiólogos. Si conocemos la fisiología, sabemos que cuando empezamos una actividad física existen ciertos mecanismos moleculares a través del calcio que el cuerpo no necesita insulina para absorber los hidratos de carbono. Por lo tanto, no voy a tener ningún efecto en este sentido, ¿no? De demonio ni me van a poseer los hidratos de carbono. Eso es. Y luego, ¿qué cantidades así, más o menos, que depende de la distancia, necesita un corredor en pruebas así de, por ejemplo, más de 2 horas? Sí, yo más que de la ingesta total, ¿no? Que diríamos, bueno, para 2 horas lo podemos también traducir, ¿no? Al volumen total de entrenamiento o de competición, pero me gusta más hablar de rangos, ¿no? De ratios por hora, ¿no? Al final es un poco más sencillo, ¿no? Y luego también nos sirve mucho para ejemplo, para que la gente, los que nos estén escuchando, estén viendo, pues claro, uno puede hacer la maratón en 3 horas, un atleta popular de un nivel bien, o 2:45, o un deportista más modesto puede hacerla en 4 horas, pero todos van a hacer la maratón, ¿no? Entonces, si tú les indicas, pues bueno, dependiendo de tu tolerancia, de tu entrenamiento del sistema digestivo, mínimo vamos a estar manejando. A mí me gusta que mis atletas se muevan fácilmente entre 60 y 90 gramos de hidrato a la hora. A partir de ahí, hacerles ya un trabajo para que sean capaces de ingerir más de 90 gramos a la hora, sea una prueba de 2 horas o sea una prueba de 6, pues va a depender un poco de, de esa implicación, ¿no? O de esa necesidad de rendimiento. Aquí ha sido hace 4 días la maratón de Valencia y yo explico, tú vas a hacer la maratón para disfrutar y para terminar tranquilo, sin tener problemas de rampa, sin tener problemas de desfallecimientos, manejándonos en un rango de entre 60 y 80 o 60-90 gramos a la hora, no vas a tener ningún problema. Tú quieres competir a tu nivel, ¿no? Contigo mismo en la maratón, pues si podemos ir a 120 o 130, va a ser mucho mejor. Vamos a ver dónde podemos llegar. Eso es un poco lo que explico. Lo que sí que sería no negociable es menos de 60-80 gramos de hidrato de carbono a la hora. A partir de 2 horas y media de actividad física, de carrera a pie, no, no lo recomendaría nunca. Por ejemplo, ponernos por el chat, los que estáis ahí en directo, si, ¿Sí? quién sabe cuántos hidratos de carbono está tomando por hora en una competición. Y quien no lo sabe, también ponernos. ¿Quién no sabe? Dice, yo no sé cuánto estoy tomando la hora. Porque yo lo La que me gente, gusta es que la mayoría no sabe ni cuánto está tomando ni por qué lo está tomando. mira, hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no tanto, ahora como 5 años o algo así, tuve la ocasión de estar en la charla que hacen del debutante aquí en la Maratón de Valencia. Bueno, el colegio de nutricionistas pues nos invitó a algunos compañeros a ir. Bueno, pues yo fui uno de ellos y estando ahí hablando, ¿no? Sobre la nutrición los días previos y tal, claro, yo expliqué, ¿no? Un poco el tema de los geles de cafeína y tal, y claro, y me llamó mucho la atención, ¿no? Que yo expliqué, claro, tú te tomas un gel con cafeína, la cafeína tarda 20-30 minutos en empezar a hacer efecto. Claro, cuando tú tomas un gel en cafeína en el kilómetro 38 o 35, ese efecto, esa cafeína te hace efecto en el coche. Pues, claro, había gente que me decía, ostras,
pues voy a cambiar la estrategia. Y claro, entonces a mí claro, independientemente porque sea el negocio de los nutricionistas, o sea, nuestro trabajo, si no quiero llamarlo negocio, me duele, ¿no? Que una persona, independientemente del tiempo que vaya a hacer, esté gastándose mucho dinero o un dinero determinado con los preparadores, con los fisioterapeutas, pero luego no con nutrición deportiva, geles, barritas, suplementos, y no vayas a un profesional a que te hagan las indicaciones, aunque sean las mínimas, ¿no? Entonces, o simplemente el hecho de leer las etiquetas. Bueno, pues si no sabes cuántos geles, cuántos hidratos tomas a la hora, pero tú sabes que tomas 5 geles en la maratón, si miro los hidratos de carbono que tiene el gel, 25, 35, 30, pues puedo hacer las cuentas, ¿no? Y si no, pues busca un profesional que te ayude a poder hacer eso. Porque mucha gente dice, es que pillan una pájara. ¿Me tengo que tomar sales? ¿O me tengo que tomar magnesio? ¿O me tengo que tomar...? A lo mejor simplemente necesitas tomar más hidrato. Es más fácil que todo eso. Eso Pero es. no lo cuantificamos. Yo, por ejemplo, lo que me ha hecho gracia lo que has dicho de la cafeína, de tomártelo ya en el 38 y que y te hace efecto en Claro, el el coche. coche, Otro día en la maratón de Valencia, con el que iba corriendo por el kilómetro 39, se le empieza a aparecer un calambre y el de al lado le dice, empieza a tomarte sales, rápido, pastilla de sal, toma una pastilla de sal. Y yo, pero que estamos ya en meta, cuando aún no va a empezar a digerirla el estómago, que ya has claro, llegado a meta. claro, ahí está claro que ya está, pues tienes que, pues es lo que te ha tocado, tienes que llegar a meta. Igual has hecho una alimentación correcta, has ido a tu ritmo y son cosas que asumes y que pueden pasar en cualquier contexto. Pero por lo menos tener la conciencia, saber, tener el conocimiento que no te aporta nada tomar ahí nada de sales. Quizá en ese contexto, yo que le recomendaría, oye, haz un enjuague bucal de hidrato, si tienes un gel, tómatelo, pero no te lo tragues, manténlo en la boca 20-30 segundos, o la propia bebida isotónica si llevas en la mano o pasas por un punto de avituallamiento. Ese enjuague bucal va a producir estímulos neurológicos y te va a ayudar a reducir ese calambre o a poder terminar, sin necesidad de ingerirlo. Pues bueno, sería una recomendación, ¿no? Que si que le hago a un deportista, oye, si me pasa esto es lo que puedes hacer, no puedes hacer otra cosa. Está claro. Y mira, te digo los comentarios que han puesto la gente a la pregunta que le hemos hecho de si están tomando hidratos de carbono, si saben cuánto están tomando o si no saben cuánto. Y las respuestas son ni idea, no lo sé. Uno, un gel de 30 gramos por hora. Yo Claro, solo, no sé que yo suelo tomar entre 80 y 40 cada 30 minutos. Bueno, será entre 40 y 30 cada 30 minutos. claro. Media maratón 60 gramos. Yo Otro. intento, claro, yo intento explicarles a la gente que, bueno, no sé leer etiquetas, no sé leer etiquetas, no lo sé. Intento marcar, pues mira, es una regla muy fácil, siempre va a haber, claro, si no sé leer las etiquetas, si no sé exactamente lo que estoy tomando, voy a tener más distorsión, ¿no? Pero puedo cuantificar siempre los geles, o bien, pues cada vez que tomo un gel, 25 gramos, o 30 gramos, dependiendo del gel, pero bueno, pues cuentas 25 gramos o 30 y un medio litro de bebida isotónica son 35 gramos. Pues bueno, si yo sé que tomo en 2 horas o en 3 horas de maratón, me he tomado 6 geles, pues 6 por 25 sé que son 150 gramos, más un litro de bebida isotónica, pues sé que he tomado 60 de la bebida isotónica y 150, pues ya sé que he tomado 210 gramos de hidrato dividido entre 3, pues 7 por 3, pues estoy en torno a 70 gramos, estaría en esa situación. Bueno, es una forma de poder llevar unas cuentas, que luego sabemos que hay geles de 18 gramos, de 20, de 30, de 50. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, muchos estáis poniendo que estáis tomando un gel de 30 gramos, que es lo que dice la mayoría de marcas tiene entre 25 o 30 gramos, y estáis tomando un gel por hora. Cuando Rubén acaba de decir que las recomendaciones son mínimo 60 gramos la hora mínimo. Y con la gente que está preparando, que quiere batir su marca personal, se está incluso a superar los 90 gramos por hora. Entonces, con 30 gramos o 25 la hora estáis muy, 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 muy por debajo de las necesidades mínimas que se necesitan. Sí, mirad, para que la gente eh, vea el cambio, ¿no?, que ha habido en la nutrición deportiva y realmente no hace muchísimos años. Estamos hablando a lo mejor
desde el 2018 o mucho, 2018, por poner un poco una fecha, ¿no? Eh, hemos visto, ¿no? Como la gente corre más rápido, un porcentaje más alto de la gente corre más rápido. Es verdad que están las zapatillas, las no sé cuánto, hay muchos factores, pero si nos damos cuenta, vemos cómo ha cambiado también mucho, ¿no? Cuántos puntos de habituallamiento hay. Vemos a los profesionales comer constantemente, hidratarse constantemente en casi todos los puntos de habituallamiento. Y si nos fijamos, ahora no vemos tantos muros con los profesionales. Uno podrá correr a ritmo de 2,5 la maratón, otro de 2,2 y otro de 2,8. Pero no suele haber un muro de decir, ostras, qué desfallecimiento han tenido, ¿no? Al final, cada uno tiene el nivel, ellos abren gas y claro, y cada uno tiene una cilindrada, ¿no? O una puesta a punto. Pero no ves desfallecimientos. ¿Por qué no hay desfallecimientos? Porque están ingiriendo en torno a 100 gramos a la hora, de manera que su glucógeno muscular no se vacía. Entonces pueden ir a altas intensidades mucho tiempo. Cuando antes eso, claro, el que iba a alta intensidad mucho tiempo, a la hora y 40, había fulminado todo su glucógeno muscular porque no había comido prácticamente nada y ya no podía correr rápido, tenía que bajar el ritmo porque no tenía glucógeno en el músculo y no podía generar energía rápida. Y para mí ese es el cambio principal, aparte de todas las demás cosas que también ayudan evidentemente, pero el cambio principal en la mejora de las marcas es, es la clave, es la ingesta de hidratos de carbono. Sí, y bueno, como resumen de todo esto, ¿dirías que se puede rendir sin aportar hidratos de carbono? Esta también es una pregunta que tiene un poco trampa. Eh, rendir, eh, para mí no, para mí no. O sea, la respuesta es no. Ahora bien, ¿y por qué fulano o mengana que hace dieta cetogénica o va en low carb, hace, baja de 3 horas en una maratón o hace 2,40 en una maratón? ¿Eso se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Si yo cojo no sé el nombre del que haya ganado la maratón de Valencia, perdonadme, pero directamente yo a este chico eh, hace su preparación de la maratón y le dices, nada, tú ahora vas a correr una semana antes sin nada de hidrato de carbono y vienes a hacer la maratón sin hidrato de carbono. Ese va a bajar de 3 horas y va a hacer 2,40. Pues claro, porque su ritmo de 2,40 es un paseo. Pues claro, porque hay gente que haciendo dietas low carb o dietas incluso cetogénicas o sin tomar hidratos hacen marcas muy buenas. Pues porque hay un componente genético que hace que su V2 max o su consumo de oxígeno su V2 max está en 80, 78, 75. Claro, son motos GP, cuando la mayoría de personas somos motos de 125, de 250. Entonces, claro, ahí está la clave. Pero claro, cuando yo soy una moto GP y compito con Moto 3, aunque la moto no esté bien carburada, voy a ganar. Pero claro, esa persona, la pregunta es, ¿esa persona, si ingiriera hidratos de carbono, podría bajar sus marcas infinitamente? Y ese es un poco el punto de vista que hay que ver con todo el respeto a la gente que va con las low carb o a la gente, pues, diga, que va a abogar a las dietas cetogénicas en el entorno del rendimiento. Claro, ¿qué perfil genético eres? Ese es un poco el punto de vista que tenemos que tener, desde mi punto de vista también, claro. Y haces esas marcas, pero es que si metieses hidratos de carbono, podrías hacer unas marcas muchísimo mejores. Claro, sí, sí, sí. Yo muy rápido he tenido una chica por patologías digestivas, llegó a mi consulta en mayo, por patologías digestivas estaba con dieta prácticamente muy low carb, había hecho maratones previos en torno a 3,10, 3,15, 3,20, pero a nivel intestinal muy mal, tomando café en sus habituamientos eran cafés ketos. Yo le dije, explícame esto qué es. Eran café con aceite de coco y bueno, cosas así. Entonces, claro, yo le dije, vale, yo miré su fisionomía, o sea, viéndola, le dije, si vas a bajar de 3 horas, pues no ha bajado de 3 horas porque ha sido muy precavida, pero bueno, hizo 3 horas, 0 minutos, 25 segundos. Pero eso ya se lo dije en mayo.
es que no hacía falta ser, Sí, sí. lo sabíamos ya. Que es de ir con el coche en reserva a de repente ir con el coche todo el rato con el depósito lleno. Tenemos Esa, capacidad de ir apretándole todo el rato. Cuando el coche lo tenemos en reserva, todos vamos ahí, pues en la bajada lo dejo caer, no le todos aprieto. levantamos, cuando se pone la reserva, todos levantamos el pie del acelerador. Pues esto es un poco lo mismo. Y luego, por ejemplo, Patricia nos dice, mi nutricionista me recomienda el ayuno, ya que normalmente los geles y suplementos no me sientan demasiado bien. En este caso, hay que ver el ayuno, el correr en ayunas, si es un ayuno a primera hora de la mañana, bueno, habrá que valorar un poco a ver otros contextos, pero hay que ver qué geles no le sientan bien y por qué no le sientan bien. Claro, a lo mejor no es lo más conveniente empezar con geles y es mejor empezar a su estrategia de alimentación en carrera a pie, a lo mejor dando pequeños sorbos de bebida isotónica o incluso una bebida hipotónica, eh, pasar con maltodextrina, a lo mejor no le sientan bien los geles porque tienen una cierta, que no lo sabemos evidentemente, pero tiene una mala absorción a la fructosa. Entonces, los geles que tienen fructosa, que muchos tienen fructosa, nunca le van a sentar bien, pero un gel que no tenga nada de fructosa sí que lo va a asimilar perfectamente. Entonces, claro, a lo mejor hay que saber un poco más, pero así como una recomendación general, yo diría, oye, empieza a entrenar tu intestino y tu estómago con bebidas fáciles o simplemente con agua. Sal por la mañana en una carrera a pie, en un rodaje fácil, toma 300 mililitros, 400 mililitros de agua, acostumbra a tu estómago a correr con cosas. Si no acostumbras a tu estómago y a tu intestino a correr con cosas, de repente cuando le pongas vas a tener problemas. Sentar mal. Eso es. Y mira, muy relacionado con muchas preguntas que están habiendo ahora sobre dátiles, membrillo, todo eso. ¿Crees que es posible llegar a esas cantidades de hidratos de carbono que estamos comentando con lo que se conoce como comida real, comida más natural? Te diría que en algunos sí y no. Por ejemplo, en un ciclista sería bastante más fácil, en un corredor a pie es un poco más complejo, bueno, por la propia dinámica de que la carrera a pie, el comer y tal, ¿no? Pero realmente estamos hablando que un gel me está aportando 30 gramos de carbohidrato, una porción de 40 gramos de membrillo, que es un trozo así, ya me está aportando esos 30 gramos de membrillo. Ay, perdona, esos 30 gramos de hidratos de carbono. Si yo soy capaz de masticar eso, bueno, si quiero ir a 90 gramos de hidrato de carbono a la hora, pues sé que me tengo que comer 3 porciones de membrillo a la hora. Claro, es complicado, pero sí que se puede alternar. Y sí que está claro que si queremos superar o mantener durante el tiempo esos 80 o 90 gramos de hidrato de carbono, solo con comida real es muy complejo. Pero claro, también tenemos que entender que nosotros tenemos que hidratarnos. Cuando estoy haciendo un esfuerzo, sí o sí, tengo que jugar con una bebida isotónica o incluso en algunos momentos pudiéramos utilizar con bebidas un poco más altas en hidratos de carbono. Pero partiendo ya que también voy a tener bebidas isotónicas, si consigo beber 500 mililitros en una hora o 500 mililitros en 2 horas, ya tengo 30 gramos o cada hora, cada 2 horas. Pues oye, ya es una ayuda. Entonces a lo mejor no voy a necesitar todo geles y bebidas, porque puedo alternar con geles o con dátiles o con membrillo. Claro, evidentemente un dátil, un orejón es un alimento con mucha más fibra, va a costar más de digerir, entonces, pues bueno, no es tan fácil, pero se podría. Eso es. Y luego, por ejemplo, esta mañana por el grupo que tenemos de la gente que se han inscrito, uno Sí. comenta que, por ejemplo, en carreras de montaña de así 20 kilómetros, no muy largas, si recomiendas parar en el habituallamiento o comer o deberíamos tirar con lo que llevamos encima. Bueno, no son muy largas, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Ya, ¿No? esa es una de las preguntas que te iba a preguntar antes, que por ejemplo en corredor de asfalto, 21 kilómetros más o menos, pues la mayoría están entre hora y media, 2 horas, pero Claro, comparamos ese tiempo con la montaña y en la montaña no tiene nada que ver la distancia con el tiempo. Una media maratón de montaña nos podemos ir a 3 horas y media, por ejemplo, según el desnivel, claro, lo técnico. claro. Entonces, yo, cuando me refiero a pararía en el habituamiento a tomar algo, pues va a depender, vamos a tener muchos factores a tener en cuenta. Oye, yo quiero llevar la comida encima, quiero llevar mis geles, mis barritas, mi membrillo, mi guayaba, lo llevo encima.
no voy a parar, porque yo me planifico, sé que voy a hacer X ingestas, las tengo planificadas incluso en determinados puntos del perfil, ¿no? Y quizá no me hace falta parar. Pero claro, si yo decido, oye, no voy a llevar nada de comida encima, tengo que parar, claro, tengo que parar. O lo que hablamos siempre, ¿voy a competirla o voy a disfrutarla? Pues también es muy todo, claro, no hay nunca en estas cosas no hay respuestas eh, blancas o negras, hay muchas tonalidades. Eso es. Y luego hay varias preguntas también sobre este tema, que es si lo que ingieres antes en el desayuno ya cuenta para esa, por ejemplo, primera hora de la competición. O si ya desde el principio, a pesar de lo que hayamos desayunado, ya tenemos que estar comiendo desde el minuto uno. Claro, tenemos que tener en cuenta que muchas veces vamos a desayunar 2 o 3 horas antes, ¿no? Entonces, mi recomendación es que comemos desde el minuto uno, no en el minuto uno, pero sí a lo mejor en el 20, porque yo ya estoy utilizando gran parte de mi glucógeno muscular. ¿Por qué voy a esperar a comer cuando mi glucógeno muscular está vacío? Si yo estoy comiendo con antelación, mi glucógeno muscular va a tardar mucho más tiempo en vaciarse o incluso no se va a vaciar. Y al día siguiente la recuperación va a ser mucho más rápida. Para una prueba a lo mejor de 1 hora, pues a lo mejor solamente me tomo un gel, pero para una prueba más larga sí que comería desde el principio, a lo mejor en el minuto 30 o en el 50 o en el 20. ¿Cómo empieza la carrera a pie? Empieza así, así, empieza muy llana, hay que verla, pero no pasaría nada. Bueno, un poco os pongo el ejemplo. El 99% de la gente que yo llevo que ha estado haciendo la maratón, entre el kilómetro 3 y 5 han hecho una ingesta, o 3 y 6 han hecho ya una ingesta. Y había, perdón, e incluso habían desayunado a lo mejor 2 horas y media o 3 horas antes, dependiendo del traslado que tuvieran, de dónde vivieran, incluso en el calentamiento, algunos habían tomado algo en el calentamiento y algunos que no calentaban mucho porque iban a empezar más tranquilos, pues esos no tomaban nada y comían un poco antes. Perfecto. Y, por ejemplo, Miriam nos pregunta si en una carrera de 10 kilómetros solo, simplemente estando bien hidratado y con lo que hayamos comido previamente en el desayuno, si sería suficiente para la prueba. Eh, sí, y depende del tiempo también. Eh, en una prueba de entre 35 minutos, que puede ser gente que lo hace populares, que van muy rápidos, o 30 minutos, y 40, 45 minutos, hasta 50, que va, que claro, hoy en día hablas de correr a 4:40 o a 5 y parece que es correr muy lento, ¿no? Entonces, que no me lo parece tanto. Pero bueno, entonces yo realmente eh, podría hacerla. Claro que puede hacer una prueba de 40 minutos o 45, ¿no? Sin tomar nada, habiendo tomado un buen desayuno o la comida previa, tomando algo de bebida hipotónica o isotónica durante el calentamiento y a lo mejor tomando un poco de membrillo o alguna cosita antes de empezar. Pero mi recomendación es, si yo voy a correr rápido, a un ritmo que tengo un confort bueno y lo tengo bien entrenado, perfectamente yo puedo tomar un gel a los 3 o 4 kilómetros. Pensar que dependiendo de la intensidad a la que corra, nosotros podemos vaciar nuestro glucógeno muscular en 20 minutos, en 15 minutos. Entonces, si yo hago alguna ingesta, probablemente en los últimos 3 kilómetros podré mantener un ritmo más alto. Quizá a lo mejor tomar un gel faltándome 3 kilómetros, pues te diría, no vale la pena. Pero a lo mejor en el 3, 4 o 5 no lo descartaría. Y otra cosa son los, entre comillas, atletas de verdad que van a estar rondando los 32, 33 minutos, 30. Claro, esos a lo mejor no van a comer nada porque es una velocidad tan alta que es muy complejo. Pero sí que los toman entrenando. Pero claro, sí que nos hemos preocupado de que hagan una carga de hidrato muy alta previa, incluso en su calentamiento hasta unos minutos antes están metiendo hidrato. Entonces, ¿por qué? Porque hacen calentamientos muy activos, porque tienen que hacer ya muy rápido. Entonces, para algunos diría que no hace falta y para otros que sí, Vale, por vale. este motivo. Perfecto.
Y luego estamos hablando de que si cantidades de 60 o 80 gramos, pero claro, seguro que hay alguno que dice, buah, que Rubén ha dicho que tengo que tomar 90 gramos y estoy acostumbrado a un gel la hora, mañana me pongo ya directamente a 90 grados, a 90 No, grados, a 90 gramos. ¿Cómo deberíamos de progresar durante el año en este trabajo del estómago? Porque claro, si no, si de repente empiezas con eso, te va a pegar un petardazo. claro. Mira, nosotros, los nutricionistas, hablamos de entrenamientos del sistema digestivo. Eh, Hace unos años, pues previo al 2018, se hablaba de entrenar el estómago o entrenar el intestino como tal, ¿no? Y se hablaba de probar las estrategias de competición, lo que iba a comer, las estrategias de habituamiento me refiero, tanto en ciclismo, en carrera, en ultra trails, en lo que fuera, ¿no? El entrenar el intestino se hablaba eso, de qué voy a hacer, pues lo practico antes. Eso, eso sigue haciéndose, pero ya hay una evolución, un 3.0, ¿no? Entonces se habla de entrenamiento del sistema digestivo y para eso, para que todo el mundo lo entienda, nosotros visualizamos el sistema digestivo en dos partes, el estómago y el intestino. Normalmente el corredor a pie no tiene problemas con el estómago porque el estómago está en una posición recta y yo no lo tengo, el estómago no sufre. Por ejemplo, el ciclista que contrae el estómago por la posición anatómica de la bici, el estómago sufre más porque, claro, el estómago está contraído por la posición, ¿no? Pero el corredor a pie tiene mucho problema a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque vamos corriendo a pie, ¿no? Y tenemos ahí la coctelera y eso es el problema. Entonces, lo primero que haríamos, un trabajo de no menos de 6 por 2, de entre 3 y 4 meses de evolución, en el que el primer mes o primeras 3 semanas se trabajaría adaptación del estómago, meter alimentos con volumen más, con mucho volumen, o sea, para producir mucho volumen, más volumen de líquido, alimentos que cuestan más de digerir, los dátiles, orejones, barritas de arroz, estas cosas, ¿para qué? Para que el estómago trabaje. Y claro, y cuando a mí los corredores o los ciclistas me miran con cara de póker, dicen, ¿me estás loco? Frutos secos incluso en la carrera a pie. Yo les digo, ¿cuánto tiempo llevas entrenando la carrera a pie? Va, muchos años, tal. Digo, ¿tú haces multisaltos? Sí. ¿Haces técnica de carrera a pie? Sí. Y digo, vale, ¿tú cuando estás haciendo tu 10K, te pones a hacer multisaltos? No, hombre. ¿Te pones a hacer sprints? No, hombre, yo voy al ritmo que tengo que ir. Bueno, pues el proceso del entrenamiento del sistema digestivo tiene unos procesos y lo que yo te pauto ahora no te lo voy a pautar el día de la competición, pero tú tienes que entrenar y crear unas adaptaciones, ¿no? Y entonces cuando lo explicas así, parece que solo vendes mejor, ¿no? Entonces, las primeras semanas sería un entrenamiento para distender el estómago. ¿Para qué? Para que cuando yo coma, el estómago lo aprenda a vaciar, porque si no se nos queda ahí y nos repite todo, ¿no? Y cuando esto ya lo hemos trabajado, empezaríamos a entrenar la absorción a nivel intestinal, que lo que conseguimos que pase al intestino realmente se absorba. Porque claro, si lo que pasa al intestino no absorbo nada, al final, claro, ¿cuánta gente hemos visto en una maratón que tienen que parar a ir al baño? Porque no toleran nada. Entonces, ¿por qué? Porque su intestino es una pista de patinaje, ¿no? Entonces, empezamos poco a poco, pues con a lo mejor 40 gramos de hidrato a la hora, con 60, en días concretos, no todos los días, ¿no? A lo mejor los días que se hace, al principio a lo mejor lo haríamos en días que son entrenamientos más fáciles para que sea más cómodo y luego ya lo haríamos en días que se hacen entrenamientos de más intensidad. En esos días intentaríamos poner más hidrato de carbono para que se asimile más, para que el intestino entienda que cuando hay alta intensidad también tengo que trabajar. Y ahí un poco iríamos haciendo la transición de alimentos más voluminosos a alimentos con mucha más densidad energética. Pues ya dejaríamos los dátiles, orejones y demás y empezaríamos a trabajar con los membrillos, las barritas de gominola, los geles, las bebidas con maltodextrina, pues un poco todo este tipo de productos. ¿Y crees que simplemente con ese entrenamiento más largo del fin de semana es suficiente para entrenar ese estómago? Eh, la pregunta, como replantearía es, ¿cuántos días a la semana tengo que hacer este trabajo para
que realmente tenga un rendimiento, ¿no? Y claro, y diríamos, ostras, es que si tú corres un día a la semana a pie, puedes hacer una maratón o puedes hacer una media maratón, vas a tener problemas. Entonces, esto es un trabajo que se puede enfocar entre semana en los entrenamientos de 1 hora, de 50 minutos o de 1 hora y 20. No solo lo voy a hacer cuando voy a hacer 1 hora y media o 2 horas de carrera a pie el sábado o el domingo. Entonces, hay que llevar una visión global de su alimentación, de la alimentación para, en el contexto de la actividad física, oye, yo sé que en el entrenamiento voy a meter hoy 80 gramos de hidrato. Claro, estamos hablando que 80 gramos de hidrato son 2 plátanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues alguno de los plátanos que me tenía que comer durante el día no me lo comeré porque lo voy a hacer entrenando. Si quiero contabilizar las ingestas que estoy teniendo, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es tener eso en cuenta, quizá no ingerir mucha comida antes del entrenamiento para cuando empiezo a entrenar, aunque voy a hacer un entrenamiento de 1 hora, yo como y meto 60 o 80 gramos en ese entrenamiento de 1 hora. ¿Para qué? Para trabajarlo. ¿Eh? Te lo digo porque lo típico que me dicen a mí es que no, es que para 1 hora no necesito esa cantidad. El problema es que no estás entrenando para ese entrenamiento, estás entrenando el estómago para el día de la carrera que no te siente mal. Para ese día no lo necesitas, pero sí que te siente bien el día de la carrera. Claro, y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta, y bueno, de hecho ya empieza a haber bibliografía al respecto, es que la capacidad de recuperación que tienes cuando tú has tomado hidrato de carbono durante el entrenamiento, la capacidad que tienen los atletas, porque hay mucha menos rotura fibrilar, la recuperación es mucho más rápido, la capacidad que tengo, en lugar de hacer 2 sesiones de calidad a la semana, puedo hacer 3. O llego a mi entrenamiento del sábado, que es el realmente duro, y llego mucho más fresco, con menos dolores. Pues hombre, eso va a hacer, no sé si indirecta o directamente, no sé cómo decirlo, pero va a hacer que tú mejores, ¿no? Tu alimentación, tu entrenamiento, sistema digestivo te va a generar también adaptaciones intestinales, pero también adaptaciones musculares que van a mejorar tu rendimiento a medio plazo. Yo porque hoy coma 100 gramos no va a hacer nada, pero si eso lo voy repitiendo, voy a generar esas adaptaciones. Eso es. Y luego, por ejemplo, un tema así diferente, ¿vale? Y que hay un montón de preguntas sobre esto muy relacionado con esta, es relacionado con el ayuno y el salir en ayunas para trabajar el consumo de grasas, que haya más oxidación de las grasas. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Pues me das una opinión, como te decía antes, de fisiología. ¿A qué nivel voy a correr yo mi prueba? Claro, el problema está en que pensamos que yo para preparar una maratón voy a utilizar un metabolismo lipídico, pero es que eso no es así. Yo voy a ir a un metabolismo glucolítico. Por lo tanto, tendré que trabajar las ingestas de hidrato de carbono. Otra cosa es que yo voy a hacer un trail de montaña o voy a hacer ciertas carreras de más horas que también voy a utilizar, voy a trabajar, ¿no? el metabolismo lipídico y voy a tener necesidad de utilizar grasas en algunos momentos. Bueno, pues yo puedo hacer un entrenamiento en ayunas, por decirlo fácil, para favorecer ese metabolismo lipídico. Pero yo ahora luego pregunto, vale, tú haces un entrenamiento en ayunas, pero ¿te has planteado lo que has cenado el día de antes? ¿O lo que has comido el día de antes? Si yo el día de antes me he comido un plato de paella y he cenado 3 fajitas, me da igual hacer un entrenamiento en ayunas, prácticamente igual. Si mi glucógeno muscular está a tope, voy a tener una buena predisposición a utilizar glucógeno porque tengo. Entonces, si yo quiero hacer un entrenamiento en ayunas, quizá la, el día antes tengo que hacer ya una dieta, un día low carb o no reponer el glucógeno muscular para que realmente haya una utilización del metabolismo, que haya una predisposición al metabolismo lipídico, pero que tenemos muy claro también que el cuerpo es mucho más eficiente, y eso es así, es mucho más eficiente utilizando hidrato de carbono que utilizando grasas. Y eso es también fisiología del consumo de oxígeno y matemáticas. Sin tener una pizarra es difícil de explicar, pero el cuerpo, a ver si os lo puedo explicar un poco así y no nos liemos. Cuando nosotros consumimos un litro de oxígeno, ¿no? O yo con un litro de oxígeno, si ese litro de oxígeno lo utilizo únicamente
quemando hidrato de carbono, puedo obtener, me invento el número, puedo obtener 10 unidades de, son kilojulios, ¿no? Pero puedo obtener 10 kilojulios de energía con un litro de oxígeno. Si yo ese litro de oxígeno lo utilizo para quemar únicamente grasas, voy a utilizar, en lugar de 10 kilojulios, voy a poder obtener solo 8 kilojulios. Por lo tanto, claro, cuando yo voy a una intensidad, perdón, me ha entrado en ahorro la batería. Cuando entro en una intensidad media alta, en el que el metabolismo es mixto entre glucosa e hidrato de carbono, ¿no? Porque estamos ahí al 80%. Si yo le digo al cuerpo, no, no, utiliza solo grasas, mi eficiencia en la utilización, perdona, utiliza solo hidratos de carbono, mi eficiencia en la utilización, el rendimiento que saco a mi V2 Max es mejor que si utilizo grasas. No sé si eso ha Sí, quedado un poco complejo. Entonces, eso es, quiero decir, eso es ciencia. No es, yo pienso, a mí me parece, eso es ciencia. Luego, a mí me puede ir mejor o me puede ir peor. Bueno, ya es tu punto de vista personal o tu situación personal. Pero las matemáticas dicen esto. No es discutible. y luego, por ejemplo, en montaña nos creemos que una carrera de 50 kilómetros, la gente piensa que está tirando solo de grasas, pero si vas a ir a por el mínimo tiempo posible en esa carrera, si en las bajadas vas a ir un poco tranquilo, lo que son subidas, subiendo vas a ir fuerte para arriba Claro. y Y vas a tirar claro, hidratos de carbono a claro, por... el problema está que tú subiendo, ahí es donde la gente se equivoca mucho en los trades, porque tú subiendo vas a ir al 80 o al 90%, o incluso en umbral. Ahí el metabolismo glucolítico va a 3000. Y luego piensas que te vas a dejar caer. Pero claro, no es como la bici que no pedaleas. El problema de la bajada es que tienes encima, trabajas muy en excéntrico, el desgaste muscular es muy alto. ¿Y qué sucede? Quizás no tienes tanto desgaste cardiovascular, pero sí tienes mucho desgaste neuromuscular porque impactas mucho, el impacto es muy fuerte, tienes que saltar, ¿no? Es muy de técnica. Y eso tiene una demanda glucolítica también muy alta, porque tú estás haciendo saltos máximos, haces esfuerzos máximos de segundos, de milisegundos, pero al final esos esfuerzos rápidos no van con grasa, van también con hidrato de carbono. Entonces, claro, ahí donde está, es que al final no puedo mantener el ritmo. Si tú quieres ir al 80% de tu umbral toda la carrera, mete hidratos. Y podrás ir las 5, 6, 8 horas a la misma intensidad, si soy capaz de comerlo. Evidentemente aparecerá fatiga muscular, etc, etc. Pero mejor que sin hidrato. Luego, María nos pregunta, ¿qué recomiendas para aquellos que sufrimos del colon inflamado? ¿Para qué son qué, perdona? María pregunta, ¿qué recomiendas para aquellos que sufrimos del Ah, colon inflamado? sí, colon inflamado o irritable. A ver, ahí lo primero que hay que hacer es, evidentemente, ir a una competición con el intestino lo menos inflamado posible. A partir de ahí, hay que ver qué ocasiona ese colon irritable o qué sucede. Y una vez lo que yo no concibo por salud es ir con una diarrea crónica o sin tener una estabilidad, ir a hacer una carrera, un trail de montaña o ciertas pruebas. Porque al final eso estoy comprometiendo la salud a una deshidratación, a una hiponatremia, o sea, puedo comprometer la salud. Si yo tengo un colon irritable o un Crohn, más o menos lo tengo controlado, puedo hacer una dieta con las limitaciones normales. Al final, el que tenga un problema de inflamación intestinal, si lo controlamos, no tiene ningún problema en absorber hidratos de carbono. El ejemplo, lo que os he comentado antes, la paciente que vino en mayo venía de tener una patología inflamatoria derivada de una mala absorción a la fructosa. Cuando conseguimos controlar esa mala absorción a la fructosa, vimos cuál era su tolerancia a la fructosa en la dieta y simplemente su alimentación el día previo o 2 o 3 días previos no había nada de fructosa y su alimentación evidentemente era con glucosa, maltodextrinas o jarabes de glucosa. No utilizamos para nada, no utilizábamos fructosa porque sabíamos que le iba a dar problemas. Otra cosa es que durante otros periodos podía tomar algo. Entonces, al final es identificar por qué tengo esa patología y
siempre hay que individualizar, pero en estos casos mucho más. Perfecto. Y luego Francisco, por ejemplo, pregunta qué tipo de hidrato recomienda. Supongo que se referirá a si qué es mejor, una barrita, un gel, mezclarnos nosotros mismos maltodextrina con fructosa. A ver, claro, la recomendación es ideal es utilizar ratios, mezclar, o sea, combinar glucosa con fructosa. Luego esa glucosa puede venir de maltodextrina, de jarabe de glucosa, o bien con las famosas ciclodestrinas, bueno, y ahí hay muchos combinados, pero siempre en la medida que se pueda, siempre mezclar glucosa-fructosa. Ratios 2:1, ahora ya está poniéndose de moda el ratio 1:0,8, niveles más altos de fructosa, pero yo eso lo recomendaría más a gente con más avanzado con todo el tema de ingestas de avituallamientos y hidratos y demás. Y el tema de mezclar es igual como siempre vamos a utilizar dulce en una carrera larga, quizá hay que meter a veces algo de salado para no saturar. Entonces, pues como todo iríamos alternando geles con barritas, con comida, con plátano, con orejones, dátiles, en la medida de lo posible, cuanto más modifiquemos, mejor. Claro, en momentos de más intensidad tienen que ser cosas más fáciles de ingerir y en momentos más relajados pues puedes utilizar algo más masticable. Al final no te intentes meter un dátil en una carrera de 5 kilómetros donde vas a cuchillo, porque no va a haber Claro, manera de masticar eso. claro, claro, por mucho que sea de real food, sí, pero no, pues no tomes nada. O tómate un membrillo, que también es un real food, ¿no? Un poco, bueno, más o menos. Entonces, iría Esa. más por ahí. A más intensidad, intentar buscar productos más líquidos y a menos intensidad, carreras más largas, ya puedo tirar de productos más sólidos como una barrita, gominola. Claro, claro y debemos de tirar de eso también. Es necesario también para que el intestino asiente de alguna manera y que no sea todo líquido, porque necesitamos también sólido. Eso es. Perfecto, Rubén. Pues nada, no te quiero quitar más tiempo y así dejamos tiempo para que la gente se relaje un poco antes de la última entrevista de hoy. Y Muy nada, bien. muchísimas gracias por hacernos un hueco y aunque sea ahí en la calle, poder estar aquí una horita aportando. Creo que ha estado súper interesante. Ponernos en comentarios si os ha gustado. Y nada, recuerda otra vez a quien le haya gustado dónde te puede seguir y encontrar. Bueno, pues muchas gracias primero a ti por, bueno, por invitarme a participar. Para mí ha sido un placer, la verdad, que ya ves que no paro de sonreír, aunque esté en la calle estoy a gusto y aparte es una cosa, me gusta hablar de esto y siempre que tenemos ocasión de compartir, pues genial. Pues lo que me dices en mi perfil de Instagram, R Cuenca Nutrición, tienen ahí la información. Y bueno, pueden contactar conmigo con un mensaje directo o bueno, tengo ahí una aplicación para coger cita simplemente a nivel informativo, que tengo ahí como una agenda de 5 minutos que yo luego llamo a la gente y les informo de los servicios, de cómo trabajamos o si quieren consultarme cualquier duda. Eh, pueden consultarme cualquier duda que en cuanto pueda les contestaré también, sin ningún problema. Perfecto. Y nada, no os vayáis porque nada, en 5 o 7 minutos volvemos aquí con Roger para hablar sobre otra temática diferente, pero con la nutrición. Ahora hemos hablado sobre qué comer durante el entrenamiento y durante la competición y ahora vamos a tratar temas más de cómo comer durante el día y sobre suplementación. Así que nada, no os vayáis, en 5 minutos volvemos y nada, de nuevo, muchísimas gracias, Rubén. Nos vemos. Hasta luego.